Le propongo una historia. Vamos a imaginarnos a un veterano de guerra, a un ex soldado, el cual, por ciertas razones, decide portar su arma a la entrada de una iglesia y dispararle 6 veces al pastor de esta. Le dispara en la cabeza, le dispara en el tórax, en la cintura, piernas. A esta persona, a este pastor, afortunadamente no le ocurre absolutamente nada. Pero es que resulta que el veterano, el ex soldado, veía otra cosa. Para él, el pastor era un reptil disfrazado de humano. Vamos allá. El caso de Kylo Dome es cuanto menos interesante. Tenemos a una persona, un veterano de las Fuerzas Aéreas, que también era estudiante de biología, el cual el 6 de marzo de 2016 espera en Idaho al pastor de una iglesia llamado Tim Remington, y cuando éste aparece, sin ningún tipo de preaviso ni absolutamente nada, le descarga prácticamente todo el cargador del arma corta que llevaba. Tras el tiroteo, Kylo Dome huyó a Washington y lo alcanzaron mientras intentaba hacerle llegar a la Casa Blanca un paquete. La sorpresa vino cuando en ese paquete había un manifiesto de 21 páginas por las cuales Kylo Dome explicaba por qué había hecho esto y decía básicamente que Tim Remington no era una persona, era un extraterrestre. Hasta aquí todo normal, entre comillas. Tenemos el típico caso de una persona que parece tener graves problemas mentales y el cual les hace hacer este tipo de actos. Pero como siempre, la realidad supera la ficción y aquí hay cosas que no terminan de cuadrar. Vamos a verlas. ¿Pero quién es Kylo Dome? Kylo Dome no es ningún tipo de don nadie, de hecho todo lo contrario. En los años de la universidad pudo entrar en la distinguida Dean List, y esto solo se da a personas con una capacidad académica excelente. Era una persona muy inteligente y muy dedicada a los estudios. De hecho, fue la dedicación por el estudio, en concreto de la biología, la que le hizo, según él, darse cuenta de que la sociedad realmente estaba controlada por algún tipo de extraterrestre o de especie marciana reptiliana que controlaba realmente a los que están en el poder. Su auténtica obsesión por este tema creció tanto en los años que vinieron después que llegó a pensar que la humanidad estaba siendo controlada durante miles de años por estos seres y que él, desde luego, iba a acabar con al menos uno de ellos. En el manifiesto de 21 páginas que se encontró dentro del paquete, el cual iba a ser entregado por Kylo Dome a la Casa Blanca, al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se decía que estos seres tenían la habilidad de poder cambiar de formas y que Tim Remington, el pastor en este caso, era solo la punta del iceberg. Así que el 6 de marzo de 2016, Kylo Dome decidió enfrentarse a uno de estos seres. Para ello, se puso en el parking de la iglesia altar de Idaho, esperó a Tim Remington y le disparó 6 veces. Y aquí empiezan a ocurrir las cosas que no cuadran del todo. No debemos olvidar que Kylo Dome era un ex soldado, de hecho era de las Fuerzas Aéreas, así que sabía apuntar y disparar perfectamente como lo había hecho en su vida militar. Así que directamente le disparó 6 veces, incluido en la cabeza y en el torso. Lo raro de todo esto es que el señor Tim Remington no sufrió absolutamente ningún tipo de secuelas. ¿Realmente el pastor Tim Remington es algún tipo de criatura la cual es inmune al daño físico? ¿O es que fue simplemente buena suerte? El caso de Kylo Dome está lleno de preguntas sin respuesta, porque por un lado tenemos a las personas que directamente piensan
que Kylodon es un lunático, una persona que simplemente utilizó el pretexto de este tipo de seres extraterrestres para disparar a una persona. Pero también tenemos a los que piensan que Kylodon estuvo muy cerca de descubrir, o que realmente llegó a descubrir algo, y que simplemente fue un complot para quitarlo de en medio. Sea como fuere, voy a dejar en el link de la descripción el manifiesto de Odom, que a día de hoy se puede conseguir en internet. Os voy a dejar el link para que le podáis echar un vistazo, porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Son 21 páginas en las cuales Odom explica perfectamente quién es y por qué hace lo que hace. Pero ¿qué pasó con Tim Remington? Pues Tim Remington, cuando se curó mágicamente de las heridas de bala, llegó a ser el representante del Capitolio de Idaho. Según Kylodon, estos seres querían estar en el poder, pero seguro que sigue siendo todo casualidad. Suscríbete y haz lo que tengas que hacer para que yo siga subiendo vídeos, pero de momento yo me piro.